Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta mesa de trabajo en donde vamos a escuchar a los comentaristas y ponentes de este libro que se presenta aquí el día de hoy en la Feria del Libro, Introducción al Estudio de la Economía Política Internacional. La verdad, para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de moderar la presentación de este libro. Es un tema que en lo particular a mí me ha interesado siempre mucho. La economía política internacional es un área de las relaciones internacionales muy interesante. El libro, como es obvio, abarca temas muy vastos de lo que es esta gran área de la economía política internacional, los proyectos de integración regionales en Europa, América Latina, Norteamérica, en Asia-Pacífico, todas las teorías sobre el desarrollo y el crecimiento económico, desde la clásica, neoclásica, pasando por escuelas como la de Keynes y otros más, y también debates sobre la creación del sistema financiero internacional y el comercio internacional. Realmente son temas además muy actuales, porque estamos viviendo un momento, una coyuntura en la cual somos testigos de un cambio radical del escenario económico y político internacional. El escenario al cual habíamos estado acostumbrados hasta más o menos 2020, la pandemia, 2021, ha cambiado por completo. Y hoy en día, por ejemplo, pues la economía y el comercio internacional, que en los años de la globalización de los últimos 30 años se basaba en la idea de la eficiencia del mercado, la expansión de las cadenas de valor, ha sido sustituido por otros conceptos más vinculados a la geopolítica. Hoy en día, el comercio internacional está siendo dirigido, opera bajo la base del principio de la seguridad y la resiliencia. En inglés hay una palabra que describe muy bien lo que es la política comercial hoy en día. Le dicen weaponization of trade, que describe de manera clara cómo la política comercial en estos últimos 2 años se utiliza como un arma, ¿sí? Como un instrumento en español, pero en inglés es como una arma en las negociaciones y en las relaciones comerciales. Y entonces, pues este libro nos introduce a muchos de estos temas. Quiero felicitar a los coordinadores del libro, a Rafael Velázquez, a Roberto Domínguez, a Jorge Schiavon. Rafael y Jorge Schiavon producen libros a cada rato, no sé cómo le hacen, la verdad. Coordinan una serie de artículos, los felicito mucho. Y también a los autores, algunos de ellos están aquí presentes, sobre este tema. Son temas fascinantes, además, que están en la agenda de hoy en el escenario económico y político internacional, así que pasaremos, no quiero hablar más, después haré algunos comentarios de lo que yo creo que hizo falta al libro, pero prefiero ahorita que ya quienes escribieron sobre esto puedan presentarlos. Voy a presentar primero a las comentaristas de este libro. En primer lugar, a Adriana Ortega, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios sobre Estados Unidos por la Universidad de las Américas Puebla y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidenta de la MEI, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mucho éxito en la próxima MEI. Es en Cancún en octubre, ¿verdad? Muy bien. Fue directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y actualmente es responsable del cuerpo académico consolidado Procesos Transnacionales y Migración. La siguiente comentarista es Elena Pompa Dávalos, profesora en la Universidad Panamericana, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Historia de México por la Universidad Latinoamericana. Actualmente es profesora en la Universidad Panamericana y coordinadora y par evaluador en comisiones de programas educativos. Fue secretaria académica de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Salle. Fue profesora en la Universidad Latinoamericana en el Instituto Cultural Helénico. Y luego uno de los escritores, mi conocido colega y amigo Rafael Velázquez Flores, es líder del cuerpo académico de
y cito, Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza en la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Actualmente es profesor, investigador y líder del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México. Bueno. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, ha ocupado cargos académicos administrativos y ha impartido clases en varias universidades del país y del extranjero. Fue director de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y por último, presentaré muy brevemente a Miros, ¿verdad? Miros Jaime Medellín Rentería, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctoranda, ¿así se dice? Doctoranda en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nuevo León, licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Sus líneas de investigación son Diplomacia Pública y Comunicación Internacional. Bueno, con esto cierro la presentación y ahora le vamos a dar la palabra, te doy la palabra a ti como comentarista para que comiences, tienes 10 minutos máximo. ¿Usamos estos o usamos? Sí. Ok. A ver, podemos. Sí, está un poquito complicado. Bueno, pues buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro por parte de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que como saben es una de las instituciones que publican este libro. Nos da muchísimo gusto presentar esta obra el día de hoy en esta importante feria del libro de Relaciones Internacionales organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular el Instituto Matías Romero. Le agradecemos mucho al embajador Ashentrop pues ser moderador el día de hoy de esta presentación y felicitamos también muchísimo pues a los coordinadores, al doctor Rafael Velázquez Flores, al doctor Roberto Domínguez, al doctor Jorge Esquiabón y a la doctora Kendall Ariana López Peña, precisamente por este esfuerzo, ¿no?, de hacer una obra que realmente faltaba, ¿no?, en la Biblioteca de Relaciones Internacionales en México, ¿no? Creo que esta obra lo que logra justo es conjuntar toda una serie de planteamientos y permite, como muchas de las otras obras que han coordinado también el profesor Jorge Esquiabón y el profesor Velázquez, estar como muy orientada sobre todo a la docencia, ¿no? Entonces sabemos en AMEI y también en CESPEM, como esta experiencia de tener a profesores y a estudiantes de relaciones internacionales que muchas veces se requieren este tipo de libros de texto, ¿no? Sobre todo en aquellas universidades donde probablemente no hay todos los profesores, ¿no?, de todas las áreas, y en ese sentido también es importante. En el caso específico de economía política internacional, recuerden que pues muchas veces ese tipo de materias se les encargan a los economistas, ¿no? Y lo digo también, por ejemplo, en el caso de mi universidad, donde tenemos la mayor parte de los cursos que se ofrecen o que ofrecemos dentro de la licenciatura en Relaciones Internacionales, la mayor parte de los profesores que imparten esos cursos son economistas y se hacen internacionalistas, ¿no? Entonces, eso es como un paso importante. Y hay pocos internacionalistas a veces trabajando específicamente en las áreas de economía política internacional. Entonces, por eso me parece que es una obra que permite justo poder poner énfasis desde las relaciones internacionales, cómo abordamos los asuntos de economía política internacional, y especialmente en un contexto, como bien decía el embajador Ashentrop, ¿no? O sea, es decir, muchos de los conflictos actuales, y de hecho uno de los capítulos trata justo sobre el conflicto entre Estados Unidos y China, ¿no? Uno de los capítulos finales, ¿no? Conflictos que son en el terreno comercial. Es decir, muchas cuestiones de la política internacional ahora se están dirimiendo, pues ya no solamente por las vías tradicionales de la guerra, el conflicto armado, sino sobre todo en los asuntos comerciales en particular.
particular, ¿no? Bueno, este libro es bastante completo. Bueno, yo tengo como muchas anotaciones que hice aquí. Sobre todo lo que me gusta de este libro es que también cada uno de los capítulos tiene un glosario específico del tipo de vocabulario que se está utilizando, y en ese sentido es bastante útil, ¿no? Sobre todo para este tipo de temas que ya suelen ser un poco más técnicos, ¿no? En relaciones internacionales creo que eso es bastante útil para profesores, para investigadores, para estudiantes. Entonces, los primeros capítulos además trabajan como desde el principio nos sitúan en un contexto sobre todo muy actual, ¿no? En el sentido de qué pasa con esos procesos de hiperglobalización, pero al mismo tiempo que estamos entrando a una fase de desglobalización o reglobalización, ¿no? Lo cual es también sumamente interesante de debatir en este preciso momento. Y además hay otros capítulos que me llamaron mucho la atención o que me gustaron, digamos, mucho más, ¿no? Que son los que recomiendo. Me gustó mucho el capítulo escrito por el profesor Roy Mora sobre el Fondo Monetario Internacional. Me parece un capítulo muy especializado y que nos da realmente una perspectiva muy interesante. Y además, incluso, varios de los capítulos, y este también, incluyen el papel de México en los asuntos económicos internacionales, lo cual también nos ayuda mucho a reflexionar cómo desde aquí, ¿no?, se están abordando estos asuntos. Sobre todo en el caso específico del capítulo del Fondo Monetario Internacional, me parece muy importante que incluye la crisis del 94-95, la crisis del tequila, ¿no?, del efecto tequila. Entonces, y realmente lo explica de una manera muy, muy, muy sencilla, me gustó bastante. El capítulo también de la cooperación internacional, se los recomiendo mucho, lo escribió mi colega en la UAP, el profesor Juan Pablo Prado. Y yo he leído otras cosas de Juan Pablo, pero creo que esto sintetiza bastante bien su trabajo en el sentido de qué papel juega justo la cooperación internacional para el desarrollo dentro de la economía política internacional, sobre todo dentro de los enfoques teóricos, pero también en términos prácticos, ¿no? Es decir, cómo se utiliza la cooperación internacional para el desarrollo para condicionar muchas veces, ¿no?, a los países, y en ese sentido también las trampas que tiene, ¿no?, la propia cooperación internacional para el desarrollo, sus alcances, sus límites, ¿no? Entonces me parece un capítulo que discute bastante bien este asunto, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención también es que, bueno, en el índice analítico nos muestra que, y si pueden ustedes ver desde esa perspectiva, que el concepto de desarrollo es el más citado dentro del libro, ¿no? Entonces, es el que tiene más referencias. ¿Qué significa eso? Pues que también los autores, las autoras, están teniendo esta perspectiva desde nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué nos interesa de la economía política internacional? Las cuestiones específicas del desarrollo. Bueno, ya se lo dejaré ahorita aquí al profesor Rafael que discuta un poco más. Y la parte que más me gustó del libro es la última, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, además de que da un recorrido, obviamente, de las cuestiones teóricas, de las cuestiones regionales, en fin, pero la última parte me parece muy interesante porque ya se centra en cuestiones justo sobre del debate sobre el desarrollo sostenible, que me parece también ahorita, ¿no?, estamos como en un punto de quiebre en el sentido de que no se van a lograr las metas, ¿no?, de los ODS, en fin. Y también el capítulo sobre la transición energética, ¿no? Entonces, y un capítulo final sobre paradiplomacia que también se lo recomiendo mucho, del profesor Jorge Esquiabón, en el sentido de poner el énfasis en los gobiernos locales y sus intereses específicos en la acción internacional para temas de posicionamiento, sobre todo en términos económicos. Entonces, la verdad es un libro que es bastante completo, lo recomiendo mucho, y pues me lamento que no entregué el capítulo de migración internacional que el doctor Rafael Velázquez Flores me solicitó, y yo dije, no, ya no me da tiempo, no me da la vida, pero creo que es un tema faltante, ¿no?, en el libro, porque creo que podría contribuir bastante bien, ¿no?, en entender todas estas complejidades de la economía política internacional y específicamente las cuestiones de desigualdades y oportunidades, ¿no?, que buscan las personas migrantes en el mundo contemporáneo. Muchas gracias.
Pero perfecto. Elena Pompa, es tu turno, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en el Instituto Matías Romero y pues les agradecemos a todos su interés en la presentación de esta obra. En primer término, le quiero agradecer al doctor Rafael Velázquez la invitación para formar parte como comentarista de este panel y pues sin duda felicitar también una vez más a todo lo que es el Instituto Matías Romero por estar haciendo esta labor tan importante y que ahorita pues nos convoca a lo que es ya una 13ª feria del libro de Relaciones Internacionales, algo que no existía cuando pues creo que al menos nosotros tres éramos estudiantes de licenciatura justamente. Entonces qué bueno que ya se ve nuestra disciplina justamente como un área de oportunidad y que además sí es totalmente multidisciplinaria, pero que también necesitamos obras actuales y este tipo de espacios nos ayuda justamente a ello. Me quiero unir primero a la felicitación tanto del embajador como de la doctora Adriana, al doctor Rafael, igual que al doctor Jorge Schiavone. Sin duda alguna llevan prácticamente 10 o 12 años haciendo este tipo de esfuerzos, justamente sacando a veces un libro al año o en ocasiones hasta 2, en los cuales, lo digo en primera persona porque en algunos también he logrado colaborar como autora, y entonces nos están ayudando mucho a tener bibliografía en español, bibliografía accesible además, que sirve no nada más para los cursos monográficos en la licenciatura en Relaciones Internacionales o bien en negocios internacionales, también en economía y sin duda alguna en ciencia política. Independientemente de ello, son libros que si nos ponemos a ver de los primeros que sacaron a estos, todos han tenido una misma vertiente pedagógica y didáctica en cuanto a poner preguntas, guía y poner también índices que vayan dirigiendo de lo general a lo particular con estudios de caso. Pero los que han estado haciendo, sobre todo de 4 años para acá, ya nos piden a todos los autores también incluir líneas de tiempo, cuadros sinópticos, a veces apartados de sabías qué, incluso bibliografía comentada. Y todo esto sin duda ayuda muchísimo, no nada más a los jóvenes de licenciatura o a veces si estás estudiando un posgrado también para que te actualices rápidamente, sino inclusive para presentar diferentes tipos de exámenes. Uno de ellos, pues justamente el del Servicio Exterior Mexicano para cualquiera de sus 2 ramas. Son libros que actualizan muchísimo en todo ese sentido porque ya no tienes tiempo de ponerte a estudiar otra vez o a repasar toda la licenciatura y entonces te dan así como las ideas básicas y te ayudan a refrescar justamente conocimientos. Entonces por ese lado también es un mérito muy importante de ambos, que como coordinadores tanto de este libro como otros autores que también los han apoyado, pues sin duda alguna da ese reflejo. Este libro que nos ocupa en particular el día de hoy, la introducción al estudio de la economía política internacional, es además un libro coeditado tanto por la Universidad Autónoma de Baja California, por la MEI, por la Universidad Iberoamericana, el CESPEM y la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces, esto hace que no nada más haya autores mexicanos, sino también autores centroamericanos, costarricenses en particular, y eso pues también enriquece al tener otro tipo de visiones. El libro de manera esquemática cuenta con un total de 35 autores, los cuales tienen su participación a partir de 24 capítulos y 5 secciones en los que está dividido el libro en su totalidad. Inicia primero pues con los conceptos teóricos generales para comprender básicamente lo que es tanto la economía política internacional y un debate que se presenta desde el primer capítulo y también aleatoriamente en algunos otros sobre si podemos seguir hablando de economía política internacional o de economía política global. Y esto lo hace sobre todo a partir de lo que es siglo XXI, porque pues al empezar a involucrarse mucho más actores no estatales, como son las empresas transnacionales, todo lo que son también los bancos regionales que están interviniendo en toda la toma de decisiones y sin duda alguna la sociedad civil, pues esto hace que se vuelva mucho más compleja la economía política internacional. También otro debate presente en algunos de los artículos, igualmente desde el primero, es hablar de si la economía política internacional o EPI, si ya le decimos así más breve, si esto inició tal cual en los años 60 y 70 del siglo XX, o bien algunos autores que también piensan que viene de mucho más atrás. Sin duda alguna es un poco como el concepto de relaciones internacionales, desde cuándo viene realmente nuestra disciplina, tanto a nivel ya de disciplina como tal de estudio, o bien si lo vamos a retomar con autores anteriores o no. Sobre economía política internacional, pues sin duda los 3 elementos fundamentales de los cuales si se acercan a comprar justamente la obra, verán que están presentes, son todo lo que es la relación entre el Estado,
la sociedad y lo que son los mercados. El Estado, sobre todo, porque se tienen que tomar decisiones estatales que se van aplicando de manera gubernamental a partir de los propios intereses nacionales y del poder, ¿no? Los mercados, porque sin duda alguna la economía tiene una influencia directa en la política y lo podemos ver también ahorita en diferentes jefes de Estado que llevan a cabo lo que algunos autores llaman como diplomacia transaccional, ¿no? A partir de si te van a poner o no aranceles, estás entonces negociando, ¿no? Qué tipo de política vas a tener con otro país. Entonces todo esto se vuelve cada vez más complejo. También en la parte de contexto histórico, por ejemplo, nos vienen hablando de todo lo que son los sistemas internacionales que inician a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, y entonces cómo se va evolucionando, y lo podemos ver tanto a nivel de economía política internacional y también en los casos específicos de México o de la región de Latinoamérica. Cómo México fue involucrándose tanto de pasar de un modelo de sustitución de importaciones para después entrar a una economía de libre mercado, cuando México ya entra al GATT y después a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio. Incluso hay un capítulo donde se habla en específico cuáles son las labores y las mesas de negociaciones de México, su participación directa en la OMC. También podemos comprender, aún sin dedicarnos a relaciones internacionales, sino como público en general, como mexicanos que somos, ¿sí?, cómo se ha dado la evolución de lo que fue primero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al actual TEMEC, porque también vienen cuadros muy específicos tratando de explicar entonces diferentes rondas de negociación y también la cuestión relativa a lo que es la solución pacífica de controversias cuando no están todo de acuerdo. Entonces, por ese lado, creo que es un libro que también se abre en general a todo el público, porque pues nos ayuda a conocer cuál es la realidad también de nuestro propio país. De igual modo, la cuarta y la quinta parte ya son más estudios de caso, tal vez ya no tan teóricos, ya mucho más enfocados, y aquí vemos, por ejemplo, que no solamente es la participación de México con los otros 4 continentes, sino también qué está pasando en otras regiones del mundo. Un capítulo específico sobre Unión Europea, otro sobre África, otro sobre lo que está pasando en Asia-Pacífico, también las rivalidades comerciales entre Estados Unidos y China. Entonces, todo esto es muy interesante para comprender cómo Asia-Pacífico está buscando toda esta cuestión a partir de la República Popular de China, de esta nueva ruta de la seda, esta nueva ruta de la franja y su unión justamente hacia los países europeos y hasta dónde están proyectando llegar. Sin duda también se incluyen temas muy importantes, como comentaba la doctora Adriana, sobre cuestiones de ODS, desarrollo, pobreza, y también algo muy importante en la actualidad en finanzas, como son todas las monedas digitales y también toda la volatilidad que llegan a tener, sean criptomonedas o cualquier otra, en lo que están influyendo en la economía internacional y también el medio ambiente, porque finalmente muchas de las políticas que se llevan a cabo llegan a afectar en mayor o en menor medida. Entonces, tenemos tanto una visión de lo que sucede como también de los desafíos que ya se están planteando. Por ese lado, pues está sumamente actualizada todo lo que es las diferentes visiones de los autores que participan en la obra. No sé si tengo más tiempo, ¿no? Un minuto más. Bueno, nada más entonces para cerrar me voy a permitir leer algo de la página 329, les digo de cuál, porque lo considero bastante importante también para hablar de en qué papel está México hoy en día. Dice aquí, por ejemplo, en la página 329, y me permito leerlo de manera textual, de acuerdo con la Secretaría de Economía, en el 2025 México tiene 14 tratados de libre comercio firmados con 50 países. 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. México también participa en el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Sin embargo, México no cuenta con ningún acuerdo de libre comercio con países africanos, ni bilaterales ni multiculturales. Esa sin duda es un área de oportunidad para nuestro gobierno, acercarnos más además al continente que más países tiene, ¿no? 54 países. Hace énfasis en que los tratados más importantes para México son los vinculados con América del Norte y que en este momento con el Telecán, al norte del continente americano, se convirtió en la zona de libre comercio más grande del mundo. De acuerdo con lo firmado en el 2020, el TEMEC deberá estar vigente hasta el 2036.
En la revisión que se hará el año que entra, en julio de 2026, los Estados miembros podrán decidir extender su vigencia por 6 años más. Entonces, sin duda, toda esta perspectiva mexicana en cuanto a la colaboración en los bloques económicos es sumamente importante y relevante para nuestro país. Incluso se habla también en otro de los capítulos de cómo México fue transitando justamente en toda esta evolución y se hacen también estudios de caso comparativos de lo que son las políticas neoliberales, tanto en México, en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, en Estados Unidos con Ronald Reagan, en Chile con Pinochet, y como a partir de eso, pues México, como sabemos, hoy en día es la economía número 14, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que acabo de leer que México tiene todos estos tratados de libre comercio, también es cierto que uno de los artículos nos hablan de lo que es el efecto espagueti, no sé si alguien lo ha hablado, lo ha escuchado. El efecto espagueti en economía se refiere a cuando los países se dedican a hacer demasiados tratados de libre comercio al grado tal que ya están en contra un poco del multilateralismo. No es el caso de México, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, pero sí es el caso de algunas otras naciones, como podrían ser China, la Unión Europea o Gran Bretaña, que ya tienen más de 30 tratados de libre comercio en vez de seguir buscando la cuestión de cooperación por bloques. Por mi parte es todo, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y también gracias al Instituto Matías Romero por pues abrir este espacio de reflexión y encuentro para poder presentar pues este libro de Economía Política Internacional que pues sin duda va a abrir un debate académico y profesional. En este caso me tocó contribuir en el capítulo número 2 junto con el doctor Roberto Domínguez, el cual está titulado como Mercantilismo, Liberalismo y Marxismo. Nosotros empleamos, o más bien plasmamos, 3 objetivos clave para el lector, que el primero es comprender cómo cada una de estas teorías puede hacer esa relación, o cómo cada una de ellas hace relación entre la economía y la política, el papel del Estado y las dinámicas de poder. El segundo objetivo es analizar las críticas y limitaciones que tiene cada una de estas teorías, y el tercero pues es contrastar las prácticas o las aplicaciones prácticas que tiene cada una de las corrientes en las relaciones internacionales contemporáneas. Lo que nosotros buscamos ofrecer con este capítulo es una visión integral de todas estas corrientes que son las 3 principales de la EPI, en la economía política internacional, y no verlas solamente como teorías abstractas, sino también verlas como esos marcos que han podido crear políticas concretas para poder moldear o entender cómo se conforma el orden internacional, ¿no? El capítulo consta de 4 partes. La primera parte es el contexto histórico y los principios básicos. Aquí, en el caso del mercantilismo, pues resaltamos la primacía del Estado y el comercio como instrumento de poder. Y aunque se pueda pensar que la teoría puede ser del pasado o muy antigua, pues realmente vemos hoy cómo se emplean todavía conceptos neomercantilistas como el proteccionismo, las políticas de autosuficiencia e incluso la competencia tecnológica. En el caso del liberalismo, en contraste, pues ahí nosotros hacemos mención de que apoya al libre mercado, la cooperación internacional y ¿sí se escucha? Perdón. Y las instituciones internacionales, y sobre todo, que es el contraste que tiene con el mercantilismo, pues la mínima intervención gubernamental. Y en el caso del marxismo, pues explicamos que surge como una teoría crítica al capitalismo, y aquí se revisan conceptos como la lucha de clases y las desigualdades sociales. E incluso en este apartado del marxismo hacemos mención de una teoría que sigue vigente, que es la teoría del sistema mundo, porque es la que nos explica actualmente las asimetrías que existen entre el norte y el sur global. En la segunda parte del artículo es relacionado con los conceptos clave. Aquí nosotros revisamos conceptos como el materialismo histórico, la ventaja comparativa, la ventaja absoluta, el proteccionismo,
y la explotación. Esto más que nada también para que el lector pueda fácilmente hacer esa conexión entre la teoría y la práctica. Y en la cuarta parte del libro, pues corresponde a la capacidad explicativa. Aquí mostramos cómo en lugar de reemplazar una teoría por otra, realmente estas conviven para transformarse y competir en la arena global. Y luego nosotros también, después de terminar con estas 4 partes del capítulo, consideramos que la importancia de este capítulo para el lector, pues es que entender que detrás de cada política financiera, de cada política comercial o de desarrollo, hay una visión teórica. Siempre hay una visión teórica sobre cómo se debe de organizar la economía global. En segundo lugar, también nosotros consideramos que es importante porque mostramos que las ideas importan. ¿En qué sentido? Pues las ideas importan porque influyen en las decisiones estatales, en negociaciones multilaterales y en el diseño de instituciones. Y en tercer lugar, también ayuda al lector a pensar críticamente. Te puedes hacer, cuando estás pensando críticamente y estás leyendo este capítulo, pues les invita a reflexionar qué modelo explica mejor la realidad actual o qué teoría justifica las decisiones del Estado, etcétera. Y a manera de reflexión, pues me permito decir que hoy en un mundo tan marcado por la interdependencia, pero también por la fragmentación y por discursos nacionalistas, pues este capítulo nos recuerda que es importante revisitar o volver a estudiar estas teorías. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el mercantilismo, el mercantilismo nos recuerda la centralidad del poder, el liberalismo nos recuerda las oportunidades de cooperación y el marxismo nos recuerda la necesidad de atender las desigualdades sociales. Esto pues nosotros esperamos que sirva bastante. La verdad, como ya lo mencionaron las comentaristas, muchas gracias por sus comentarios. El libro está muy, muy bien estructurado. Pensamos en académicos, en estudiantes, también en todos los estudiosos de las relaciones internacionales y hacemos muchas menciones también muy importantes para la teoría y la práctica e incluso hacemos esta parte que el doctor Rafael nos recomendó de poner en negrita las palabras claves, etcétera, para que sea de fácil lectura. Muchas gracias, todo por mi parte. Rafael, tu turno, por favor. 10 minutos. Muchas gracias, embajador. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer al Matías Romero, al Instituto Matías Romero, por permitirnos presentar este libro en la feria, la 13ª Feria Internacional del Libro. Particularmente al embajador Juan José Bremer por permitirnos esta oportunidad. También le agradezco a Jorge Escamilla, que anda por ahí, todo el apoyo que nos ha dado para participar en esta Feria del Libro de Relaciones Internacionales, al embajador Aschentrop por moderar esta presentación, a mis colegas Adriana y Elena por comentar la obra y también a Miros por acompañarnos, platicándonos un poco sobre su capítulo. Bueno, este libro es el más reciente que hemos editado, que busca, uno, facilitar el aprendizaje de los temas más importantes de la disciplina de las relaciones internacionales. Nos hemos dado cuenta que los estudiantes prefieren literatura que sea de fácil acceso, que sea clara, que sea fácil de entender, que sean pocas palabras amigables, ¿no? A nosotros nos interesa mucho la profesionalización de la enseñanza de las relaciones internacionales y desde que hemos participado en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, ese ha sido uno de nuestros fines principales. Entonces, hay varios libros que tienen más o menos el mismo sello y son editados por un consorcio de universidades que pues, durante más o menos 10 años hemos estado participando, como es la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, en su momento el CIDE, la Universidad Autónoma de Baja California, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y otras instituciones que nos hemos abocado a tratar de conformar esta serie de libros que tengan características o instrumentos pedagógicos
que faciliten el aprendizaje. ¿Y por qué hicimos un libro de economía política internacional? Bueno, para nosotros esta área de estudio es de suma importancia. Las primeras teorías de relaciones internacionales tenían dos visiones acerca de la economía. La primera, los primeros teóricos, estoy hablando de los inicios de la disciplina después de la Primera Guerra Mundial. Para los primeros teóricos, uno, la economía no tenía importancia. No tenía importancia en los asuntos internacionales. Todo era cuestión política. Y también lo que ocurría en ese entonces es que estudiaban los fenómenos de manera separada, o sea, los políticos por su lado y los económicos por el otro. Sin embargo, en los años 60, 70, hubo diferentes eventos que indicaron la importancia que tenía la economía dentro de las relaciones internacionales. Por ejemplo, el rompimiento del patrón dólar-oro en 1971 o el boicot petrolero en 1973, después de la guerra del Yom Kippur, hicieron ver que la economía sí importaba y que se necesitaba un enfoque que unificara tanto la economía como la política. Entonces es como surge a mediados de los años 70 esta disciplina, la economía política internacional. ¿Y qué estudia la economía política internacional? Ya ustedes ya les quedó claro que la economía política internacional une la política internacional con la economía internacional. Uno de los conceptos básicos de la política internacional es el poder, ¿sí? Hans Morgenthau decía que la política internacional es la lucha por el poder. Y efectivamente, casi todos los estados buscan obtener poder, mantenerlo o inclusive aumentarlo. Del lado de la economía política internacional hay un concepto que también es clave, que es el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estudia la economía política internacional? Pues la relación que hay entre el poder y el mercado. Fíjense lo importante que tiene la economía política internacional. Muchos de los fenómenos que hoy estamos viendo en el mundo pueden ser explicados a través de esta perspectiva. Si ustedes quieren entender la política arancelaria de Estados Unidos el día de hoy, la economía política internacional es una de las mejores herramientas teóricas conceptuales que ustedes pueden tener para entender por qué está pasando esto, ¿no? En la guerra comercial entre China y Estados Unidos, China está compitiendo por la hegemonía global frente a Estados Unidos y Washington no acepta que China sea un país más poderoso. Por lo tanto, recurre a estrategias o instrumentos de mercado, como los aranceles, para tratar de evitar que China se convierta en una gran potencia. Hay tres ejes principales de la economía política internacional que debemos siempre tomar en cuenta. Número uno, no podemos separar al Estado del mercado. Aunque los liberales proponen que el Estado debe tener una participación mínima en los procesos productivos, hoy en día el Estado sigue siendo un actor relevante para regular los mercados. Segundo, no podemos separar lo interno de lo externo. En este mundo globalizado, interdependiente, los eventos que ocurran dentro de un país van a tener efectos hacia el exterior. Entonces no podemos separar lo interno de lo externo. Y tres, no podemos separar lo económico de lo político, porque si queremos entender ese tipo de fenómenos, lo tenemos que hacer desde estas dos perspectivas. Yo les recomiendo mucho a los interesados en que profundicen el tema en la economía política internacional, porque esto les va a permitir tener herramientas que más tarde pueden ser útiles para el desempeño profesional. Por ejemplo, quien se especializa en esta área puede optar por la diplomacia porque es parte fundamental de la política internacional, pero también puede trabajar en una empresa transnacional porque es la parte de economía internacional, ¿no? Este libro me parece que hace una contribución a la literatura en español, porque no hay ningún libro en español que trate la economía política internacional. La mayoría están en inglés y si están en español es porque son traducciones, ¿no? Entonces esta es una aportación que hacemos desde estas instituciones, la MEI, el CESPEM, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Iberoamericana también, que tiene una perspectiva desde el sur global, ¿sí? O sea, la mayoría de los libros de economía política internacional han sido escritos desde la perspectiva del norte global. No es la misma percepción o análisis que nos va a dar
un profesor de Estados Unidos el que nos lo va a dar de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las principales aportaciones que hace este libro y pues les recomendamos que lo compren. Tenemos nuestro stand, tanto el de la MEI como el de SPEN, aquí están y ahí pueden encontrar todos los últimos libros que hemos editado pensando en ustedes, los estudiantes, los profesores que tengan interés en profundizar en estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes cuatro porque se apegaron muy bien al tiempo, hasta podían haber hablado un minuto más. Como les decía yo al inicio, sí siento, está muy interesante el libro, realmente se los recomiendo. Todos estos temas a mí me tomó 15 años aprenderlos, en distintos libros y en distintos cursos, maestría y todo. Y aquí tienen todos esos temas en un solo libro. La verdad que es una gran ventaja para las actuales generaciones que estudian en relaciones internacionales. Sí siento que faltaron algunos temas interesantes. Por ejemplo, cuando se habla sobre las teorías económicas que explican la economía política internacional, la teoría del valor, la teoría clásica del valor, la neoclásica, siento que faltó ahí una teoría muy interesante, muy importante de un gran economista austriaco, Schumpeter. Schumpeter pone el énfasis en el empresario innovador, la innovación que rompe el equilibrio económico del capitalismo. Y decía él que el capitalismo es azotado por ventarrones de destrucción creativa, era su famosa frase, ¿no? Es decir, la aparición de un nuevo producto, un nuevo mercado, una nueva materia prima o una nueva manera de producir las cosas provoca que el modelo anterior de negocios que existía quede obsoleto. Y ejemplos de esos podría nombrar varios. La aparición del iPhone, de Steve Jobs, ¿no? Del teléfono digital, y que la telefonía celular de ese momento en manos de Nokia y de BlackBerry no lo vio venir e hizo obsoleto un modelo de negocios que hasta ese momento había sido muy exitoso. Muchos de ustedes nacieron en el siglo XXI, pero ¿quién no conoció de nosotros el BlackBerry con el teclado manual? Era una maravilla, pero no vieron venir la revolución digital y llegó un empresario, Steve Jobs, y revolucionó todo con el iPod, el iPhone, el iPad, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, la aparición del auto eléctrico. De repente parece volver obsoleto el auto de motor de combustión interna. Y estamos ahí, ¿no? Pero vamos hacia la electromovilidad y empieza a acabar con todo un modelo de crecimiento económico y de modelo de negocios que había sido el vigente en los últimos 80 años, ¿no? Y así la aparición del streaming y de Netflix, que hizo obsoleto el modelo de negocios de ir a rentar tu video en una tienda que se llamaba Blockbuster, que seguramente muchos de los jóvenes ni saben de qué se trata, ¿no? Entonces, Schumpeter yo creo que era importante como un modelo de crecimiento económico que además explica, de acuerdo con él, el dinamismo del capitalismo, ¿no? Y que se fija mucho en el largo plazo, a diferencia, por ejemplo, de John Maynard Keynes, que se fija mucho en los problemas que afectan a la inversión en el corto plazo, porque para Keynes, o Keynes como decíamos, en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Pero para Schumpeter no. También quizá hizo falta también algo sobre la teoría del ciclo económico de Kalecki, contemporáneo de Keynes. Pero Kalecki pone el énfasis en el ahorro del empresario. El ahorro del empresario, ¿sí?, es muy importante para explicar el comportamiento de la inversión, a diferencia de Keynes, que pone el énfasis en la inversión pública, en el gasto público para enfrentar las crisis de corto plazo del capitalismo. Kalecki se enfoca más en el largo plazo, ¿no? Hay una famosa frase de Kalecki que decía, porque también pone énfasis en el salario de los trabajadores que forman parte de la demanda efectiva. Y decía, los trabajadores gastan todo lo que ganan y los empresarios ganan todo lo que gastan. Esa era la gran diferencia de él con respecto a Keynes. Y también siento que cuando se debate el tema de la creación de Bretton Woods y de las instituciones financieras internacionales, me hubiera gustado ver un par de parrafitos, creo que era suficiente, que examinara este debate de ideas que hubo en Bretton Woods entre la delegación inglesa encabezada por el economista Keynes y la delegación americana encabezada por Harry Dexter White, porque Keynes decía, representando a una Inglaterra completamente quebrada y deficitaria, creemos un banco internacional, central internacional y una moneda, el Bancor, y que permita a los países deficitarios pedir créditos y prestados sin tener que hacer ningún ajuste económico. Pero pues la gran potencia vencedora, los Estados Unidos, dijo no.
Vamos a crear un sistema financiero basado en un Fondo Monetario Internacional que va a otorgar créditos, pero mediante ajustes económicos por parte de los países deficitarios y que el peso del ajuste no caiga en los acreedores. Y finalmente, eso era interesante, las realidades geopolíticas no pudo John Maynard Keynes contra ellas, a pesar de su brillantez, se impusieron. Fue la gran potencia ganadora, que su economía estaba prácticamente intacta, lo que hizo que se diera el sistema que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, eso hubiera sido también muy interesante de ver, porque hubieran cambiado completamente las cosas si se hubiera adoptado el enfoque de Maynard Keynes. Y por último, en la transición energética, que pues es casi el último de los artículos, me hubiera gustado que se viera un poquito cuál es el estado actual de esta transición energética, hacia dónde vamos. Parece ser que es una transición energética basada fundamentalmente en energías renovables, ¿no? Paneles solares, electrogeneradores, aéreos, y poco se dice, creo yo, sobre la necesidad de reducir el consumo de energías fósiles. Estamos en un sistema económico, decía una panelista, Eliane Brum, brasileña, ella defensora del Amazonas, dice, estamos en un sistema económico que nos está obligando a producir y consumir, producir y consumir. Ahora nos cambiamos la ropa, la de verano, la de otoño, la de invierno, y otra vez, porque el capitalismo necesita producir más. Entonces no reducimos el consumo. Queremos cambiar de autos cada 3, 4 años en lugar de cada 10. Entonces parece ser que la transición energética está siendo muy costosa. Si uno observa lo que le está pasando a la Unión Europea, que es la que mayor se ha embarcado en esta transición, está resultándole muy costosa. Toda la industria automotriz occidental invirtió, por ejemplo, en el auto eléctrico y ahora se está echando para atrás. Y están viendo que hay que ir por la ruta intermedia del hibridaje, del motor híbrido, porque pues no les están comprando los autos eléctricos que producían. Entonces eso hubiera sido muy interesante ver a dónde vamos con esta transición energética, que cuesta mucho todavía, y que es incierto todavía si vamos a poder cumplir con la idea de tener una economía cero carbono, que nuestra huella de carbono desaparezca para la meta del 2050. Bueno, queda todavía tiempo, creo yo. Sí, Jorge, nos queda 10 minutos todavía para preguntas por parte del auditorio, así que, por favor. Hola, buenas tardes. Primero, felicidades. Conozco el libro, conozco creo que a casi todos los autores. Y hay algo que me sorprende, que no hayan puesto ningún autor a la economista más importante hoy, Mariana Mazzucato. Nadie lo cita. O por lo menos yo alcanzo a ver, nadie lo cita. Y es tan importante que hoy asesora a Lula, a la misma presidenta Claudia Sheinbaum, a Petro, y yo le diré que la tercera vía de la economía que hoy está presentando. Y el otro que creo, coincido contigo, Adriana, migración y desarrollo económico es fundamental en esta situación. Y Mirus, yo no sé cómo dices para convencer a Roberto Domínguez que hablara sobre teoría del sistema mundo, cuando lo conocemos, y no voy a decir nada más, pero es buenísimo, pero nunca hubiera tocado ese tema. Gracias. ¿Alguien más? Aquí. Gracias, primero que nada. Creo que, primero que nada, agradecerles por la ponencia. Yo creo que ciertamente esto es un trabajo importante y más en este entorno actual. Por ejemplo, igual ahora que el embajador estaba hablando del tema petrolero, yo creo que combinar los temas económicos y políticos ciertamente es importante para entender, por ejemplo, la situación en Estados Unidos, ¿no? Pero justo con esto en mente, pues ciertamente hay una gran cantidad de temas que se podrían aprender de este libro, ¿no? Pero ustedes, para términos internacionalistas prácticos o practicantes, ¿cuáles creen o cuál les gustaría a ustedes que fuera la lección práctica más importante que gustaría que ustedes que se llevaran? ¿De la obra? Sí. A ver, si comprendí bien la pregunta, ¿cuál es la lección? O sea, ¿qué me deja el libro después de haberlo leído? ¿La lección práctica?
Claro, ¿no? Pero igual yo creo que distintas áreas del conocimiento, pues, te dejan una forma de pensar, ¿no? Por Claro. ejemplo, igual si uno piensa en la economía, prácticamente al final se vuelve un poco repetitivo en el sentido de que agentes, incentivos, utilidad, etcétera. Por eso, en ese sentido, ¿cuál creen que es la forma de pensar que uno le gustaría sacar del libro y del área de economía política internacional? Creo que en primer término, el comprender que la economía política internacional sí es una disciplina per se, que no tiene que ser forzosamente nada más un área auxiliar, sino que finalmente, aunque se nutre de la economía, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, tiene toda un área que se puede especializar y creo que eso es lo más importante, después de que te va llevando por diferentes autores, porque empieza desde Adam Smith, o sea, desde los más clásicos, digámoslo así, pasando obviamente por Keynes, pasando también por David Ricardo, o sea, nos van explicando de manera paulatina cuál es la aportación de cada uno, y entonces creo que eso es muy importante, o sea, que ya no veamos aislado justamente esta área, porque sin duda alguna siempre han tenido intereses todos los países, y por eso es lo que, digo, las guerras finalmente tienen un interés económico fuertísimo de por medio, aunque tal vez no lo digas en la narrativa, en el discurso oficial, ciertamente te lleva el manejar el control de recursos naturales de otro país a que tomes o no otro tipo de decisiones. Entonces creo que lo más enriquecedor y la principal aportación es esa, o sea, sí es una disciplina independiente, no nada más una rama auxiliar como tal, y además también la participación que la propia sociedad civil está teniendo cada vez más en este tipo de toma de decisiones. Yo, por ejemplo, soy doctora en humanidades y ahí es muy importante enfocar justamente todo lo que son las aportaciones de la ciencia política para que veamos desde otro tipo de enfoque todo lo que son las ciencias sociales. Así como hay un área de historia económica, por ejemplo, ¿sí?, que de cualquier manera también puede tener un mayor desarrollo, también hay todo un área de historia global que está buscando enfocarse más a todo lo que es siglo XXI y a lo que son los principales retos, y toda esta cuestión de los ODS no son nada más 17 cuadritos que la ONU maneja y que le pide a cada país, sino que sí son retos que tienen una razón de ser y que cada uno de los 93 países que están inmersos en Naciones Unidas debe de tener realmente mayor compromiso para llevarlo a cabo. Y en el libro, por ejemplo, nos hablan de diferentes proyectos que están financiados por Banco Mundial en varias regiones del mundo, que ayudan justamente a contribuir todo esto, a tratar de abatir de manera paulatina diferentes retos, sobre todo de desarrollo que apenas, bueno, es que la palabra subdesarrollo no se usa hoy en día, ¿no? Pero bueno, de todas estas necesidades que hay en la humanidad, que a pesar de que tengamos un avance tecnológico como el que estaban mencionando, de cualquier manera tenemos una deuda pendiente hacia todo lo que son tratar en verdad de beneficiar a mayor número de personas a partir de todos estos descubrimientos y avances. No sé si alguien más quiera comentar algo de la aportación general. Sí, yo creo que este libro la verdad es que pone mucho énfasis y justo, o sea, pensando en cómo se enseña, yo otra vez regresaría al tema de cómo enseñamos tanto teorías de relaciones internacionales y por todo el otro lado también cómo se enseña economía política internacional. Porque creo que justo también uno de los capítulos muy interesantes es el de Ricardo Villanueva, ¿no? En el sentido de cuáles son los antecedentes, tanto de cómo se empezó a discutir sobre las relaciones internacionales y después cómo se sistematiza ya una vez que la disciplina se va formalizando, ¿no? Porque claro que, bueno, el argumento también de Ricardo es que pues todos estos idealistas o que fueron tildados de idealistas, todos ellos ya tenían un debate sobre la economía internacional, sobre la economía y la política internacional interrelacionadas, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de principios del siglo XX, sobre todo también desde una base marxista, ¿no? Entonces, creo que también el reto es justo ahora cómo estamos enseñando teorías de relaciones internacionales, tenemos que retomar justo esos debates, ¿no?, que ya se dieron previamente, porque pues viene, o sea, se siguen repitiendo algunos, hay como unos ciertos patrones de continuidad, ¿no?, y por supuesto también cambios, ¿no? Y respecto a ese economista que menciona Martín,
lo que es interesante de ella es justo que retoma el papel central del Estado, ¿no? Es decir, o sea, el Estado tiene un papel nuevamente en toda la cuestión también de la innovación, ¿no? Entonces, y eso es digamos, es un viejo tema, ¿no? De la economía política internacional, pero digamos, renovado, ¿no? Y sobre los asuntos sobre migración, bueno, ya estamos preparando un nuevo libro, les adelanto eso, espero que lo vengamos a presentar el próximo año, donde se retoma justo, las cuestiones sobre migración y desarrollo y realmente tienen un debate muy, muy profundo, ¿no es cierto? Porque a veces, en términos más prácticos, se dice hay que invertir en desarrollo para que no haya migración. No va por ahí, ¿no? O sea, no es tan lineal la relación entre migración y desarrollo, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que a veces si le inviertes un poco más a ciertos, más bien puede generarse más migración, ¿no? Y son esos lugares más desarrollados o que tienen un diferencial de desarrollo los que atraen a las personas migrantes. Entonces, ese pequeño diferencial o gran diferencial genera esa atracción también, ¿no? Entonces, eso es un debate bastante amplio y espero que logremos aterrizarlo y actualizarlo también en este libro que estamos preparando. Muchas gracias. Una cosa que sí me gustó mucho que incluye el libro, aunque es una breve referencia, es un tema que ha estado ahí y que quizá muchos de nosotros no estamos familiarizados con él, que es la aparición de las criptomonedas. O sea, estábamos acostumbrados a que los únicos que pueden producir o fabricar monedas son los bancos centrales. La Reserva Federal, el dólar, el Banco Central Europeo, el euro, la libra esterlina, el Banco Central de Inglaterra, el peso mexicano, el Bánjico. Pues no, señores, se acabó. Ahora resulta que cualquiera puede tener su criptomoneda. Bueno, hasta el presidente de los Estados Unidos ya hizo su criptomoneda, le llaman el meme, creo. ¿Saben cuánto ganó en estos 8 meses, según el New York Times? $5,000 millones de ganancias. Entonces, ese sí, qué bueno que se toca ese tema. No sé si se podía profundizar en él, no es un tema fácil, es complicado, pero ya olvidémonos, y no para el 2030, sino ya para los próximos 12 meses, 24 meses del dinero en efectivo y todo se va a digitalizar. Ya en México, el Banco de México va a empezar con el proceso de digitalización del peso. Hasta el refresco que compramos en la tienda de la esquina se va a pagar con moneda digital, entre otras cosas, para controlar el lavado de dinero del crimen organizado. Pero ese tema de las criptomonedas como inversión muy riesgosa, no estoy hablando del Bitcoin, ¿no? Ya el Bitcoin pasó a la historia, era muy riesgoso, sino el tema de las criptomonedas, los blockchains, la minería, una serie de conceptos que para muchos de nosotros, yo me estoy metiendo eso y todavía no entiendo cómo, porque pues sí hay que invertir en eso, porque los tesobonos y el depósito en el banco no va a alcanzar, no me va a pagar mi pensión, entonces sí hay que ver esas cosas y sería bueno los jóvenes que empiecen a estudiar esas cosas como una manera de asomarse a este nuevo mundo que no va a venir, ya está. ¿Sí? Entonces eso sí quería decir. ¿Más preguntas? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Sí, no? ¿5 minutos? No te veo. ¿5 minutos? Ok, 5 minutos. Muy buenas tardes. Debo decir que realmente ha sido todo un gusto de poder escuchar su ponencia. Principalmente habían abarcado un concepto que también es reciente y que me llamó mucho la atención, que es la paradiplomacia. Desde mi propia concepción, pues yo lo he asimilado más con una parte política social. Entonces, por esa parte me gustaría saber, preguntarles, digo, no a modo de, ahora sí que spoilearme todo el libro, sino más bien solamente una pequeña explicación de cómo trabajan o cómo abarcan el concepto de la paradiplomacia, porque al final de cuentas estamos hablando de nuevos actores en el escenario internacional. Entonces, por ejemplo, ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues ya pueden propiamente formar sus propias políticas y en ese caso también abarcarlo de una parte económica. Entonces me gustaría saber más sobre esto. Sí, muy interesante tu pregunta. Efectivamente, en los próximos años
alrededor del 80% de la población va a vivir en una ciudad. Eso indica que el papel de las ciudades, no solamente a nivel local, sino también en la esfera global, pues va a tener mayor importancia. Los gobiernos locales, ya sea un estado, un municipio, una ciudad, tienen intereses tanto económicos y políticos para tener una participación o presencia en el sistema internacional. Por ejemplo, estos actores que también se llaman subnacionales buscan atraer inversiones para generar fuentes de empleo en su comunidad, ¿no? También muchos estados o municipios buscan en los mercados internacionales colocar los productos que son de la región. Sí, o sea, por ejemplo, a Oaxaca le interesa mucho colocar el mezcal en todos los mercados internacionales, ¿no? Entonces, sí hay una economía política de la paradiplomacia porque muchas de las motivaciones que tienen estos actores son económicas, ¿no? Pero también buscan tener influencia a nivel del país, o sea, Oaxaca, Baja California, también quieren tener presencia en el ámbito de la federación, en el ámbito del país. O sea, sí, se cumple la idea de que muchos de los temas, el asunto del poder y el mercado están ahí, ¿no? Bueno, creo que ya con eso terminamos. ¿Saben qué otro tema hubiera sido interesante? Y es un libro de 300, 400 páginas, es muy difícil. La economía política del crimen internacional organizado. ¿Cómo está operando el crimen a escala internacional? ¿Cómo está afectando los intereses de los estados nacionales? ¿Qué están haciendo los organismos como Naciones Unidas, la OCDE, los estados nacionales propiamente dicho, para enfrentar este grave problema del lavado de dinero, por ejemplo, de la corrupción proveniente de las actividades internacionales del crimen organizado, ¿no? Esa es una nueva área, digamos, de la economía política internacional y por ahí hay expertos, hay gente que ha abordado ese tema y quizá para una segunda edición un tema así también podría incluirse y ya sería de casi 500 páginas. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos ustedes y vamos a entregar ahora los diplomas.